Le apuesto $1000 ahora mismo a que puedo decirle exactamente cuánto dinero tendrá dentro de 30 años basándose en 3 números, y estaré con una precisión del 5%. No es una suposición, no una predicción, sino una certeza matemática. Sus ahorros actuales, el monto de su inversión mensual y su tasa de retorno promedio. Dame esos 3 números y te mostraré tu futuro financiero con la misma precisión con la que usé para construir 28,000 millones de dólares durante 3 décadas. Soy James Simons. Tengo 86 años. Pasé 50 años haciendo matemáticas y los últimos 30 años demostrando que el dinero no es emocional, no es místico, no se trata de intuiciones ni de la sincronización del mercado o de encontrar las próximas acciones de Apple. El dinero es pura matemática, y la razón por la que el 99% de las personas pierden dinero o se quedan en quiebra no es porque no trabajan lo suficiente, sino porque luchan contra leyes matemáticas que siempre ganan. Quieren tener razón en cuanto a sus sentimientos, sus predicciones, sus corazonadas. Quería ser rico respetando lo que realmente hacen los números a lo largo del tiempo. Durante 30 años consecutivos, mi fondo obtuvo una rentabilidad media del 39% anual, mientras que los llamados expertos apenas arañaban el 10%, y nunca tuvimos un solo año de pérdidas. Ni uno. La diferencia entre los demás y yo no fue la inteligencia, no fueron las conexiones, no fue la suerte durante 3 décadas seguidas. La diferencia fue que dejé de intentar tener razón y comencé a intentar ser matemático. Y hoy les voy a mostrar el error exacto que mantiene pobre al 99% de la gente, el error que le cuesta al estadounidense promedio aproximadamente 2,7 millones de dólares a lo largo de su vida. Y es tan simple, tan obvio una vez que lo ve, que se enojará porque nadie le dijo esto hace 20 años. No se trata de trabajar más duro, no se trata de asumir mayores riesgos, no se trata de encontrar inversiones secretas, se trata de comprender un principio matemático que convierte $1000 al mes en una riqueza inevitable, mientras todos los demás están adivinando, esperando y perdiendo. Déjame mostrarte lo que realmente dicen los números y te prometo que, al final de esto, nunca volverás a pensar en el dinero de la misma manera. El error del que hablo tiene un nombre en matemáticas. A esto se le llama optimizar la variación a corto plazo en lugar de la expectativa a largo plazo. En términos sencillos, significa que las personas toman decisiones basándose en lo que les parece correcto hoy, en lugar de en lo que será matemáticamente seguro con el tiempo. Déjame darte un ejemplo perfecto. 2 personas, de la misma edad, ambas de 30 años, que ganan $70,000 al año en Austin, Texas, empiezan a invertir al mismo tiempo. La persona A lee las noticias todas las mañanas, mira CNBC e intenta cronometrar el mercado. Cuando las cosas parecen aterradoras, cuando hay una recesión, cuando los parlantes dicen que se retiren, la persona A se retira y se queda en efectivo hasta que las cosas se sientan seguras nuevamente. Cuando el mercado sube y todo el mundo está entusiasmado, la persona A vuelve a intervenir. Esto parece inteligente. Esto se siente como tener cuidado. Esto se siente como proteger su dinero. La persona B no ve las noticias. La persona B establece una transferencia automática de $1000 por mes a un fondo indexado de $500 SIP de bajo costo y nunca lo toca. ¿Recesión? El dinero entra. ¿Caída del mercado? El dinero entra. ¿Tiempos de auge? El dinero entra. La persona B no es más inteligente, ni más valiente, solo más matemática. 30 años después, la persona A tiene aproximadamente $900,000. No está mal, ¿verdad? Excepto que la persona B tiene $2,3 millones.
Mismo salario inicial, mismo monto de inversión mensual, mismo periodo de tiempo. La persona B tiene 1,4 millones de dólares más. ¿Por qué? Porque la persona A intentaba acertar en cuanto a la sincronización del mercado y la persona B intentaba ser matemática en cuanto al crecimiento compuesto. La persona A se perdió los 10 mejores días del mercado durante esos 30 años porque estaba esperando con dinero en efectivo a que las cosas se sintieran seguras. Esos 10 días, solo 10 de los más de 7.500 días de negociación, les costaron 1,4 millones de dólares. Ese es el error. Eso es lo que hace el 99% de la gente. Optimizan para sentirse bien en lugar de ser matemáticamente consistentes. Ahora, déjame mostrarte cómo se ve esto en números puros, porque quiero que veas las matemáticas con total claridad. Si invierte $1,000 al mes durante 30 años, con un rendimiento medio del 10%, que es lo que ha devuelto el S&P 500 durante los últimos 100 años, tendrá 2,3 millones de dólares. Esa no es mi opinión. Esa es la fórmula del interés compuesto. El cálculo es este. Inviertes $12,000 al año durante 30 años, lo que son $360,000 de tu propio dinero. Pero el crecimiento compuesto convierte esos 360,000 en 2,3 millones. Si pones 360,000, obtienes 2,3 millones. Norte. Eso es 1,94 millones de dólares de dinero gratis creado exclusivamente mediante matemáticas. No trabajando más duro, no eligiendo acciones, no cronometrando nada, simplemente respetando el crecimiento exponencial. Ahora, observe lo que sucede cuando intenta ser inteligente y cronometrar el mercado. Digamos que usted es la persona A. Hace todo lo mismo excepto que se pierde los 10 mejores días de negociación en 30 años porque estuvo sentado con efectivo durante la volatilidad del mercado. Faltar solo esos 10 días reduce su rendimiento del 10% anual al 7,2% anual. Suena cerca, ¿verdad? Equivocado. Al 7,2% en 30 años, con los mismos 1,000 por mes, terminas con 1,5 millones en lugar de 2,3 millones. Perdiste $800,000 al perderte 10 días. 10 días de cada 10,950 días. Eso es 0,09% de los días. Equivocarse 0,09% de las veces le cuesta $800,000. Ese es el coste matemático de intentar sentirse bien en lugar de ser coherente. Pero se pone peor. ¿Qué pasa si te pierdes los 20 mejores días? Ahora ha bajado al 4,3% de rentabilidad. Los mismos $1,000 al mes durante 30 años, al 4,3%, te dan $900,000. Acaba de perder $1,400,000 por estar fuera del mercado durante 20 días durante 30 años. Y aquí está la parte que lo enojará. Estadísticamente, los mejores días de negociación ocurren durante las peores condiciones del mercado. Ocurren justo después de las crisis, justo en medio de las recesiones, exactamente cuando parece más peligroso invertir. Por lo tanto, el mero hecho de tratar de protegerse retirándose cuando las cosas dan miedo está matemáticamente garantizado que le hará perder los días que crean la mayor riqueza. Si quiere pensar matemáticamente sobre el dinero en lugar de emocionalmente, si quiere ver lo que el 99% de las personas no pueden ver porque están demasiado ocupadas tanteando sus decisiones financieras, debe suscribirse a este canal ahora mismo. Lo que estoy a punto de mostrarte no es contenido motivador, no son historias inspiradoras, no es alguien que te diga que puedes lograrlo si simplemente crees en ti mismo. Esto es pura matemática aplicada para la creación de riqueza.
Voy a mostrarte los números que Wall Street no quiere que veas, porque cuando los ves, dejas de necesitar a Wall Street. Dejas de necesitar asesores que te cobren el 2% por adivinar mal. Dejas de necesitar gurús que te vendan cursos sobre cómo elegir el próximo Tesla. Solo necesitas matemáticas y disciplina. La mayoría de la gente prefiere que le vendan sueños. ¿Prefieres ver ecuaciones que realmente funcionan? Presiona suscribirte ahora mismo. Entonces ese es el error. Intentar tener razón en lugar de ser matemático. Optimizar cómo se sienten las decisiones en lugar de lo que producen matemáticamente con el tiempo. Y este error aparece en todas partes, no solo en la sincronización del mercado. Aparece en cada decisión financiera que toma la mayoría de la gente. Permítanme mostrarles 4 aplicaciones específicas de este principio matemático. 4 lugares donde el 99% comete el mismo error una y otra vez, perdiendo millones de dólares acumulativamente, y no tienen idea porque sienten que están siendo inteligentes. Estas no son teorías, estas no son mis opiniones, son hechos matemáticos que utilicé para convertir a Renaissance Technologies y el Medallion Fund en el fondo de cobertura cuantitativo más exitoso de la historia de la humanidad. 4 aplicaciones, el mismo error central, el mismo coste enorme. Permítame explicarle cada uno con los números reales para que pueda ver exactamente cuánto le está costando este error. Aplicación número 1. Comprar acciones individuales en lugar de fondos indexados porque parece más inteligente. Esto es lo que hace la gente. Leen sobre empresas, investigan, se sienten informados, compran acciones en las que creen. Apple porque aman el iPhone. Tesla porque creen en Elon. Netflix porque lo ven todos los días. Esto se siente inteligente. Se siente como si estuvieras tomando el control. Y a veces tienes razón. Compras Apple en 2010 y te sube 10 veces y te sientes un genio. Pero aquí están las matemáticas. El seleccionador de acciones individual promedio tiene un desempeño inferior al S&P 500 en aproximadamente un 3% anual, después de tarifas e impuestos. El 3% no parece mucho, pero en 30 años esa diferencia del 3% es catastrófica. Déjame mostrarte. La persona A elige acciones individuales. Son buenos en eso, mejores que el promedio. Obtienen rendimientos anuales del 7% durante 30 años. Invierten $1,000 al mes. Después de 30 años tienen 1,2 millones de dólares. Nada mal. La persona B es aburrida. Compran un fondo indexado Vanguard S&P de 500, lo configuran en automático y nunca lo miran. Reciben el 10% anual. Después de 30 años, tienen 2,3 millones de dólares. La persona B tiene $1 millón de dólares más que la persona A, a pesar de trabajar menos investigar, menos pensar. ¿Por qué? Porque la persona A intentaba sentirse inteligente y tener razón acerca de las empresas individuales. La persona B estaba haciendo cálculos matemáticos sobre la diversificación y la rentabilidad. Y aquí está la cuestión. La persona A, en mi ejemplo, fue mejor que el promedio. La mayoría de los seleccionadores de acciones individuales obtienen un 5% o menos después de las tarifas y los costos de negociación. Al 5% durante 30 años con 1,000 por mes, terminas con $800,000. Acabas de perder 1,5 millones de dólares intentando sentirte más inteligente que el mercado. Las matemáticas dicen, no se puede vencer al mercado de manera consistente. Así que deja de intentarlo y captura el retorno del mercado con el método de menor costo. Pero el 99% de la gente no puede aceptar esto porque no les resulta satisfactorio. No te da una historia que contar en las fiestas.
No te hace sentir como si tuvieras conocimientos secretos. Simplemente te hace rico. Aplicación número 2. Liquidar anticipadamente su hipoteca en lugar de invertir la diferencia porque se siente seguro. Esta es una de las decisiones emocionales más costosas que toma la gente, y la toma porque se siente responsable. Aquí está la configuración. Compras una casa por $500,000 en Seattle, con un 20% de pago inicial. Se obtiene una hipoteca de $400,000 con un interés del 7% durante 30 años. Su pago mensual es de $2,657. Ahora obtienes un aumento o recortas gastos y de repente tienes $1,000 extra al mes. ¿A qué te dedicas? La mayoría de la gente piensa, debería pagar mi hipoteca más rápido. Deshazte de esta deuda. Ser dueño de mi casa libre y claro. Esto se siente seguro, se siente inteligente, se siente como lo que debe hacer un adulto responsable. Por lo tanto, pagan 1,000 adicionales por mes como capital. Al hacer esto, liquidan su hipoteca a 30 años en 17 años en lugar de 30 años. Se ahorran $190,000 en intereses. Ellos mismos chocan los 5. Son dueños de su casa. Se siente increíble. Pero observen lo que pasa con las matemáticas. La persona B toma esos mismos $1,000 adicionales por mes y los invierte en un fondo indexado con un rendimiento del 10%. Después de 17 años, cuando la persona A termina de pagar la casa, la persona B tiene $600,000 invertidos. Pero la persona B todavía tiene una hipoteca, así que sigamos adelante. Durante los siguientes 13 años, la persona A finalmente comienza a invertir esos $2,657 por mes que estaban destinando a la hipoteca. Con un rendimiento del 10% durante 13 años, la cifra aumenta a $750,000. Entonces, la persona A termina con $750,000 invertidos más una casa pagada. La persona B siguió invirtiendo $1,000 por mes durante los 30 años. Al 10%, eso equivale a $2,3 millones. Además, la persona B siguió haciendo el pago regular de la hipoteca de $2,657, por lo que después de 17 años, en los que había invertido $600,000, siguió invirtiendo $1,000 por mes durante 13 años más. Eso suma otros $300,000. Total, $2,6 millones invertidos, pero aún les queda saldo hipotecario. Digamos que mantuvieron la hipoteca todo el tiempo y solo hicieron pagos regulares. Todavía deben unos $200,000. Entonces, patrimonio neto. 2,4 millones invertidos menos $200,000 adeudados equivalen a 2,2 millones. La persona A tiene $750,000. La persona B tiene 2,2 millones. Al tratar de sentirse segura y libre de deudas, la persona A perdió $1,45 millones. Las matemáticas son claras. Si el rendimiento de su inversión es mayor que la tasa de interés de su hipoteca, y históricamente es de aproximadamente 3 puntos porcentuales, debe invertir dinero extra, no pagar la hipoteca. Pero esto se siente mal, se siente arriesgado, se siente irresponsable. Así que el 99% de las personas hacen algo emocionalmente satisfactorio y pierden más de $1 millón al hacerlo. Aplicación número 3. Mantener el dinero en cuentas de ahorro, porque se siente seguro en lugar de invertirlo, porque los mercados se sienten riesgosos. Este es el error más común que veo, y es pura autodestrucción matemática. La persona A mantiene un fondo de emergencia de 6 meses, lo cual es inteligente, pero luego mantiene otros $50,000 en una cuenta de ahorros de alto rendimiento y gana el 4% porque la siente segura y líquida. Piensan, ¿y si lo necesito? ¿Y si el mercado colapsa? ¿Y si pasa algo? Esta sensación de seguridad les cuesta todo. Déjame mostrarte las matemáticas de 30 años.
50,000 ahorros al 4% durante 30 años aumentan a 160,000. Se siente bastante bien, ¿verdad? Tu dinero se triplicó, excepto que la persona B puso esos mismos 50,000 en un fondo indexado al 10% durante 30 años. Crece hasta $870,000. La persona A tiene 160,000. La persona B tiene 870,000. La diferencia es $710,000. Al mantener el dinero en ahorros para sentirse seguro, la persona A perdió $710,000 de crecimiento. Y esto sin contar el hecho de que con un 4% apenas se supera la inflación, que promedia el 3%. Entonces, su rendimiento real es quizás del 1%. No estás aumentando tu riqueza, solo estás manteniendo apenas el poder adquisitivo. Mientras tanto, el mercado de valores, durante cualquier periodo de 30 años en la historia de Estados Unidos, nunca ha tenido rendimientos negativos ajustados a la inflación. Nunca. Ni una sola vez. El riesgo que cree que está evitando al seguir ahorrando es una ilusión matemática. El riesgo real es el costo de oportunidad, y ese costo es de $710,000 en este ejemplo. Pero esto es lo que dice la gente. ¿Qué pasa si invierto y el mercado colapsa al día siguiente? Gran pregunta. Hagamos los cálculos. Inviertes $50,000 hoy. Mañana el mercado se desplomará un 30%. Te quedan 35,000. Se siente terrible. Entras en pánico. Pero si no se hace nada y solo se espera, históricamente el mercado se recupera en un plazo de 3 a 5 años. Así que en 5 años volveremos a ser 50,000. Luego seguirás recibiendo el 10% anual durante los 25 años restantes. Esos 50,000 se convierten en 540,000. Incluso si se produce una caída el día después de invertir, terminará con 540,000 ahorros en lugar de 160,000. El accidente le costó algo de tiempo, pero aún así salió con una ventaja de $380,000. A las matemáticas no les importan tus sentimientos. Simplemente se agravan. Pero el 99% de las personas no pueden soportar la incomodidad emocional de ver su dinero caer temporalmente, por lo que eligen un bajo rendimiento matemático permanente para evitar una incomodidad emocional temporal. Ahora, quiero hacer algo un poco diferente. Estoy mapeando una teoría que tengo sobre la distribución geográfica de las personas que piensan matemáticamente versus las personas que piensan emocionalmente sobre el dinero. Mi hipótesis es que las personas que prefieren los datos a los sentimientos no están distribuidas de manera uniforme. Se agrupan en determinadas zonas, determinadas culturas, determinadas comunidades. Entonces, quiero probar esto. ¿Desde dónde estás viendo esto? Deje su ciudad y estado en los comentarios a continuación. Si se encuentra fuera de los Estados Unidos, elimine su país. Tengo verdadera curiosidad por ver si las personas que llegaron hasta aquí en un video sobre matemáticas de interés compuesto se agrupan en centros tecnológicos, ciudades universitarias, centros financieros o si están distribuidos al azar. Esto no es solo curiosidad, es recopilación de datos. Gané $28,000 millones entendiendo patrones en datos que otras personas no podían ver. Quiero ver si existe un patrón geográfico en la racionalidad financiera. ¿Estás en San Francisco o Austin, donde domina el pensamiento tecnológico? ¿Estás en Nueva York, donde las finanzas están por todas partes? ¿Estás en un pequeño pueblo del Medio Oeste donde nadie habla de estas cosas? Deje su ubicación a continuación. Construyamos un conjunto de datos. Déjame ver si mi hipótesis es correcta. Aplicación número 4. Tratar de programar sus contribuciones para la jubilación en función de las condiciones del mercado, en lugar de contribuir de manera constante, independientemente de las condiciones. Esta es otra versión del mismo error.
pero aparece en un lugar específico. Cuentas de jubilación. Esto es lo que hace la gente. Tienen un 401k en el trabajo. Cuando el mercado va bien y ellos se sienten optimistas, aportan el máximo. Cuando hay una recesión o el mercado cae, se asustan y reducen las contribuciones o paran por completo, pensando que esperarán hasta que las cosas se estabilicen. Esto se siente inteligente. ¿Por qué invertir cuando las cosas van mal? Espere hasta el fondo y luego invierta. El problema es que, matemáticamente, esto es al revés. Déjame mostrarte. La persona A contribuye a sus 401k de manera inconsistente según cómo se siente acerca del mercado. Algunos años lo maximizan a 2,000 por mes. Otros años lo bajan a 500 por mes cuando tienen miedo. En promedio, durante 30 años, aportan 1,000 por mes. Pero el momento no es el adecuado. Contribuyen más cuando los precios son altos y menos cuando los precios son bajos. La persona B aporta exactamente 1,000 por mes pase lo que pase. El mercado sube, baja, colapsa o florece. No importa. 1,000 cada mes como un reloj. ¿Quién gana? La persona B destruye a la persona A. Y he aquí por qué. Cuando invierte una cantidad fija cada mes, automáticamente compra más acciones cuando los precios son bajos y menos acciones cuando los precios son altos. Esto se llama costo promedio en dólares y es matemáticamente óptimo para la creación de riqueza a largo plazo. Cuando el mercado cae un 30%, tus $1,000 compran un 30% más de acciones. Cuando el mercado está caro, se compran menos acciones. Con el tiempo, esto promedia su base de costos y maximiza el total de acciones que posee. La persona A, al reducir las contribuciones cuando el mercado está a la baja, hace lo contrario. Compran menos acciones cuando las acciones están baratas y más acciones cuando las acciones están caras. Matemáticamente se garantiza que tendrán un rendimiento inferior. Déjame cuantificar esto. La persona B, que aporta $1,000 al mes de forma constante durante 30 años con un rendimiento medio del 10%, termina con 2,3 millones. La persona A, que contribuye de manera inconsistente, pero con un promedio de 1,000 por mes, termina con 1,7 millones porque su sincronización fue al revés. Perdieron $600,000 al intentar programar sus contribuciones. Y esto ni siquiera tiene en cuenta el hecho de que muchos empleadores igualan las contribuciones hasta una determinada cantidad. Si su empleador iguala entre el 50 y el 6% del salario y usted reduce las contribuciones durante las crisis, también está perdiendo dinero gratis de su empleador. Las matemáticas te gritan. Contribuye de manera consistente y automática, independientemente de lo que esté haciendo el mercado, especialmente cuando está a la baja. Pero el 99% de las personas no pueden hacer esto porque les parece mal invertir cuando las cosas parecen aterradoras. Permítanme reunir todo esto ahora con el principio científico que subyace a estas 4 aplicaciones. El error que comete el 99% de la gente es lo que los economistas conductuales llaman sesgo presente, combinado con aversión a las pérdidas. En términos matemáticos, las personas sobrevaloran los sentimientos a corto plazo y subestiman las probabilidades a largo plazo. Sienten el dolor de una caída del mercado hoy más intensamente de lo que imaginan el beneficio del crecimiento compuesto durante 30 años. Esto no es un defecto de carácter, es neurología humana. Tu cerebro evolucionó para priorizar las amenazas inmediatas sobre las posibilidades distantes. Si te persigue un león, pensar en tu cuenta de jubilación no sirve de nada. Pero en las decisiones financieras modernas, este cableado evolutivo te está matando. Las matemáticas de la riqueza son exponenciales, pero la percepción humana es lineal. No se puede sentir un crecimiento exponencial. Cuando tu inversión pasa de 100,000 a 110,000,
Se siente lo mismo que cuando pasa de 1.000.000 a 1.100.000. Ambos son el 10%, pero el segundo creó $100.000 de nueva riqueza, mientras que el primero creó 10.000. El crecimiento exponencial no se siente proporcionalmente mayor a medida que crece, por lo que la gente no lo aprecia. Persiguen ganancias lineales que les hacen sentir bien. Pagar deudas, ver crecer una cuenta de ahorros, elegir una acción que se duplique. Se sienten como victorias. Mientras tanto, la aburrida, invisible y exponencial capitalización de un fondo indexado diversificado a lo largo de 3 décadas está generando millones de dólares, pero no parece nada especial día a día. Entonces, la gente lo abandona. Quieren sentirse inteligentes, seguros y en control. A las matemáticas no les importa nada de eso. Las matemáticas dicen invertir consistentemente, diversificar ampliamente, minimizar costos, ignorar el ruido del corto plazo, dejar que el tiempo haga el trabajo. Eso es todo. Ese es todo el juego. Pero el 99% de las personas no pueden hacerlo porque no les parece suficiente. Permítanme demostrarlo con un cálculo final que debería dejarlo todo claro. La persona A hace lo que le parece correcto durante toda su vida. Intentan cronometrar el mercado, eligen acciones individuales porque les parece inteligente, liquidan su hipoteca anticipadamente porque les parece seguro, guardan dinero extra en ahorros porque les parece seguro, reducen las contribuciones a la jubilación durante las crisis porque les parece cuidadoso. Trabajan duro. No son estúpidos. Hacen lo que todos les dicen que es responsable. Ganan $70.000 al año. Invierten cuando se sienten cómodos. Y después de 40 años de trabajo, se jubilan con $800.000 ahorrados. Venden su casa pagada por $600.000 y reducen su tamaño, embolsándose $300.000. Patrimonio neto total al momento de la jubilación. $1.000.000. Nada mal. Probablemente puedan jubilarse si tienen cuidado. La persona B hace lo que es matemáticamente óptimo durante toda su vida, incluso cuando le parece mal. Invierten $1.000 al mes en un fondo indexado de bajo costo automáticamente sin importar lo que haga el mercado. Mantienen un fondo de emergencia de 6 meses e invierten todo lo demás. No intentan cronometrar nada. No eligen acciones. Mantienen su hipoteca e invierten la diferencia. Contribuyen a su 401k como máximo cada año, independientemente de las condiciones del mercado. No hacen nada emocionante, nada que les parezca inteligente, nada que les dé derecho a fanfarronear. El mismo salario de $70.000 al año. Después de 40 años, su fondo indexado ha crecido hasta los $3,8 millones. Todavía tienen una hipoteca sobre una casa valorada en $600.000 y les quedan $200.000 por pagar. Patrimonio neto, $4,2 millones. La persona A tiene $1.1 millón. La persona B tiene $4,2 millones. Mismo punto de partida, mismo periodo de tiempo, mismos ingresos. La persona B tiene $3.1 millón más. Ese es el coste matemático de intentar sentirse bien en lugar de ser matemáticamente coherente durante 40 años. $3.1 millón. Y aquí está la parte que debería enojarte. La persona B hizo menos trabajar. No investigaron las acciones, no miraron la CNBC, no cronometraron nada. No se estresaron por las caídas del mercado. Simplemente establecieron inversiones automáticas y vivieron su vida. La persona A trabajó más duro, pensó más en el dinero, tomó más decisiones y terminó siendo $3.1 millón más pobre. A eso me refiero cuando digo que la gente quiere tener razón, no quiere ser rica. Tener razón se siente bien. Ser rico
requiere ignorar tus sentimientos y confiar en las matemáticas. Ahora, aquí está la realidad estadística. Si analizo los datos sobre el comportamiento de los inversores durante los últimos 50 años, aproximadamente el 97% de las personas se comportan como la persona A. Intentan cronometrar el mercado. Persiguen devoluciones. Eligen acciones. Sacan dinero durante los accidentes. Toman decisiones emocionales. Y aproximadamente el 97% de ellos tienen un rendimiento inferior al de un fondo indexado simple a lo largo de su vida. Esta no es mi opinión. Son datos de Morningstar, Dalbar, Vanguard y todas las principales empresas de investigación que estudian el comportamiento de los inversores. El inversor medio obtiene aproximadamente un 4% de rentabilidad anual a lo largo de su vida, mientras que el mercado en sí obtiene una rentabilidad del 10%. Esa brecha del 6%, mantenida durante 40 años, es la diferencia entre 1.1 millón y 4.2 millones. Es la diferencia entre apenas llegar a la jubilación y tener riqueza generacional. Y la causa de esa brecha no es la falta de información. Todos tienen acceso a la misma información. La causa es psicológica. La gente no puede anular su cableado emocional. No pueden hacer lo que les parece incorrecto, incluso cuando las matemáticas demuestran que es correcto. El 3% de la gente puede hacerlo. Ese 3% se vuelve rico. El 97% trabaja toda su vida y se jubila sin lo suficiente. Así que aquí está mi desafío para ustedes, y lo encuadro como un experimento estadístico porque así es como pienso. Si lo que les he mostrado tiene sentido matemático, si pueden ver el patrón, si comprenden que optimizar para sentimientos a corto plazo, en lugar de probabilidades a largo plazo, es el error que le cuesta millones a las personas, entonces usted es potencialmente parte del 3%. Pero potencial no es lo mismo que acción. Estadísticamente, solo entre el 3 y el 5% de las personas que ven este video presionarán el botón me gusta. Aún menos se suscribirán. Y casi ninguno cambiará realmente su comportamiento. Así que pruébame que estás en la minoría estadística. Pulsa el botón me gusta ahora mismo. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Y comenta a continuación tu ciudad para poder localizar dónde se encuentran las personas que realmente piensan matemáticamente. Quiero ver los datos. Quiero saber si mi hipótesis sobre la distribución geográfica de la racionalidad financiera es correcta. Y lo más importante, quiero ver si realmente eres diferente del 99% que vio este video, estuvo de acuerdo con todo, y luego volvió a tomar decisiones financieras emocionales. A las matemáticas no les importan tus intenciones. Se preocupan por tus acciones. Entonces, déjame ver tu acción. Dale me gusta, suscríbete, comenta tu ubicación. Construyamos un conjunto de datos de personas que piensan diferente. Y si no lo haces, también está bien. Solo serás parte del 97%. Y estadísticamente, te jubilarás con 1.1 millón en lugar de 4.2 millones. Tu elección. Las matemáticas ya saben qué elección harás.